equipo de limpieza, vidrio, jardines, residuos y demás. En Limport somos Servicio Integral. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy. Presenta En Dónde Estamos. Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día a toda la República Oriental del Uruguay, buen día a todos los ciudadanos de este país que están en territorio nacional y también fuera del territorio nacional. Hoy con la ventaja tecnológica de poder llegar a todas partes, a cualquier rincón prácticamente del planeta, y lo hacemos a través de nuestro Facebook, en donde estamos. Estamos también, valga la redundancia, en compañía de Maxi Pérez. ¿Cómo le va, Maxi? ¿Anda bien? Buena semana, ¿eh? Estamos también, por supuesto, por Radio Nacional, 11:30 AM, por su web, que es www.radionacional.com.uy. Estamos también a través de nuestra web, que es la web de Organización Libertas, www.libertas.uy. También en Instagram y en Twitter, ahí te vas a encontrar con toda la programación del programa, con los programas que ya hemos emitido. También en nuestro canal YouTube, que es Mirá en dónde estamos. Ahí están las notas que vamos realizando con nuestros colaboradores que son realmente muy, muy prestigiosos en cuanto a su calidad de análisis, su calidad de reflexión, tomando en cuenta que contamos con columnistas de prestigio académico, universitarios y también con personalidades que protagonizan la vida política del país. Lo que comúnmente decimos los uruguayos, los políticos, ¿viste? Un término que me resulta hasta un poco gracioso, ¿no? Porque en definitiva todos de algún modo somos políticos. El arte de la política, diría Aristóteles con mayúscula, es el arte cotidiano de convivir con los demás y el arte de administrar nuestros recursos, el arte de administrar nuestras energías. Ayer leía a Maquiavelo y realmente confirmaba, pero no El Príncipe, leía sus discursos respecto a Tito Livio, y en esos discursos él plantea una supuesta contradicción de su teoría, porque en El Príncipe él va pergeñando lo mejor posible dentro de un sistema de monarquías. Pero en esos discursos, que son 5 discursos, lo que él va pergeñando es su teoría de la república. Y la teoría de la república, según Maquiavelo, es una pieza memorable del pensamiento de las ciencias políticas y de las ciencias sociales que va a inspirar precisamente el curso de la modernidad. Es una pieza que hay que atender. Él era un ferviente, defensor de aquellas primeras repúblicas florentinas, de aquellas repúblicas de una Italia que quería rescatar los orígenes republicanos de Roma, un gobierno sin monarcas, un gobierno sin mayorazgos, un gobierno sin caprichos personales y un gobierno que atendiera a los hombres y mujeres más probos, más notables de la sociedad, y eso se podría lograr en un sistema precisamente que extendiera la capacidad de gobernar y de convocar ciudadanos, de reunirlos bajo la autoridad de una república, no la autoridad de una persona, la autoridad de una institucionalidad. Ahí está el germen de lo que hoy consideramos república y democracia. Inclusive la república es el sostén de un sistema democrático. Y hablando de república, hablando de democracia, hay un factor determinante en cuanto al desarrollo de la misma, y es la educación. La educación, pero como un sistema educativo. La educación como una vocación del país, como la vocación educativa que el país le plantea a sus ciudadanos. Y para ello también tiene que tener en claro cuál es el rol que va a desempeñar como Estado en el contexto mundial. Primero en el contexto regional, obviamente, pero a su vez en el contexto mundial. El antecedente que tenemos es el enorme antecedente, es el magno antecedente, si querés ponerle esa palabra y no te resulta rimbombante o exagerada, que es el gran ejemplo de José Pedro Varela y aquella política institucionalizada de modernización del país que hizo el coronel Latorre, Lorenzo Latorre.
Ese Uruguay planteó las bases de la necesidad de un Uruguay hacia la modernidad, de cara a la inserción en un mundo pacífico, institucionalizado, reglamentado, regido por leyes, el gobierno de las leyes y no el gobierno de los hombres, y un sistema educativo que esté en consonancia con esos principios. Bueno, eso que te digo, que parece tan fácil decirlo y que parece tan obvio, se rompió. Se rompió en 15 años de una hegemonía cultural que introduce determinadas doctrinas ideológicas en los planes de estudio que se le fueron impartiendo a generaciones de uruguayos, que hoy son de pronto esas personas de 20 y pico de años, que ya están cursando la universidad, que han transitado por la escuela y el liceo, porque 15 años es un periodo importante que abarca el tránsito de generaciones en un sistema educativo. De este tema vamos a hablar ahora en un ratito con el doctor Felipe Schipani, diputado por el Partido Colorado, del Grupo Ballistas, y que integra precisamente la comisión que investiga, que estudia este proyecto de ley vinculado a la reforma educativa. Es la Comisión de Educación y Cultura. Dentro de esa Comisión de Educación y Cultura, que él incluso presidió, yo no sé, le voy a preguntar si él sigue presidiendo esa comisión, bueno, es uno de los especialistas, de los expertos en este tema, que se está tratando, por supuesto, a nivel legislativo, en cuanto a la necesidad, si querés, de restaurar los principios republicanos consagrados en la Constitución de la República, específicamente en el artículo 58, que es el principio de laicidad. Vamos a volver a ese tema, principio de laicidad. Y yo quisiera hacer un brevísimo repaso, pero ya conversando con el propio doctor Felipe Schipani, de lo que significa establecer para el Uruguay el principio de laicidad y qué arrojó como consecuencia histórica ese principio y por qué en este tiempo de gobiernos de continuidad frente amplista precedentes al gobierno de coalición, hoy con un perfil muy distinto, con un perfil republicano, bueno, ¿por qué hubo una disrupción de ese sistema laico, republicano, que nos educó a muchos uruguayos y que a otros no? ¿Hay una estafa? Bueno, hasta ese tema se podría tratar hoy con el doctor Felipe Schipani. Después venimos a conversar, bueno, con una eminencia evidentemente de las autoridades más importantes en lo que hace el derecho internacional, un experto en derecho internacional, catedrático de Derecho Internacional, tanto público como privado, profesor también titular muchos años de Derecho Marítimo, y que a su vez integró las comisiones asesoras, las comisiones letradas asesoras de la Administración del Río de la Plata y del Río Uruguay, experto en Derecho Marítimo, experto en los tratados de límites con Argentina y Brasil, que es el doctor Edinson González Lapeire. Viene después esa columna, porque parece que estamos reeditando la vieja lucha de puertos. Y no es un tema menor, es un tema que nos tiene que preocupar y bastante, porque esa lucha de puerto ha traído graves inconvenientes para Uruguay, graves inconvenientes. Así que quédate ahí porque también va a ser un tema interesante. Ya está con nosotros el doctor Felipe Schipani, diputado. Bienvenido, Felipe, buen lunes y gracias por estar. Buenos días, Rubén, un placer estar en contacto contigo y toda la audiencia. Muchísimas gracias, Felipe, una vez más por disponerte a conversar conmigo y especialmente ante toda la audiencia, que sé que te está siguiendo y un montón. Estoy viendo los resultados que estamos teniendo en nuestro Facebook, digamos que el algoritmo que va dando las mediciones es realmente auspicioso y bueno, me parece que es muy interesante volver a tratar contigo este tema que lo plantea a modo de un resumen introductorio, que es cómo se fue rompiendo ese principio de laicidad que establece nuestra Constitución en ese artículo clave. Y tiene que ver, yo quería hacer un breve resumen histórico, tiene que ver con un principio que se estableció en Francia, el principio de la laicidad, que plantea la separación del Estado respecto a la religión, pero la religión tomada como dogma, la religión como dogma de fe, como doctrina religiosa, no la religión en su historia o la historia de las religiones. Uruguay fue un paso más allá todavía, plantea la laicidad como un concepto mucho más abarcativo, o más, si se quiere, extensivo, que es plantearnos la posibilidad de funcionar como Estado a nivel institucional, pero también dentro del sistema educativo, como un Estado que nos brinde la universalidad del pensamiento, vulgarmente diríamos escuchar todas las campanas, la universalidad del pensamiento en el curso de la historia, de la filosofía en el curso de la historia de las ideas y la ciencia también. Y apartar la voluntad del Estado de cualquier tipo de doctrina
o de ideología política que pueda hegemonizar las aulas de nuestro país. Y eso lamentablemente pasó. Y sé que ustedes están en ese tránsito de elaboración de un proyecto de reforma educativa que fue propuesta por la propia coalición de gobierno, si llegaban al gobierno, y así se dio. Y hay toda una población uruguaya importante, número de uruguayos que están pendientes de este tema, que esperan que eso realmente se efectivice y se cumpla, que es la reforma educativa. Sin duda, es el gran tema, ¿no? El gran tema del país es la reforma de su educación, que como lo venimos conversando lunes a lunes, tiene varios andariveles. Mejorar en primer lugar los aprendizajes, ¿no? Hay que tratar de adaptar a nuestros tiempos los planes, los programas. Nuestra escuela está pensada para otro mundo. Hemos quedado en ese sentido un tanto rezagados en un mundo en donde la formación era enciclopedista. Hoy la realidad ha cambiado, la atención de los jóvenes ha cambiado. Entonces tenemos que tratar de generar un sistema educativo atractivo para los jóvenes del hoy. Claro. ¿No? Entonces ese es un gran desafío. Y después hay otro desafío vinculado a la formación de los docentes. Me parece que allí hemos retrocedido muchísimo. Habíamos avanzado en la época de Rama, cuando se descentralizó la formación docente, porque antes, si tú te querías formar como profesor, tenías que morir en el Instituto de Profesores Artigas en Montevideo. No había una descentralización. A partir de la reforma que impulsó Germán Rama, se crearon los centros regionales de formación docente del interior del país. Se estableció planes especiales para esos centros, atendiendo a la realidad de esos lugares. Cuando llegó el Frente Amplio en el año 2008, hizo un plan nuevo de formación docente que tiró por la borda todo eso que se había avanzado, y me parece que es fundamental jerarquizar el rol del docente, ¿no? Y por eso uno de los objetivos fundamentales que se plantea este gobierno es la de darle de una vez por todas el rango universitario que no tienen, ¿no? Y que de alguna manera eso menoscaba su función en comparación con los docentes de la región, ¿no? Con los argentinos, con los brasileros. Entonces, el tema de la formación docente es un tema fundamental que hay que abordar. Y bueno, el tema de la laicidad que veníamos conversando en las últimas columnas, que es un tema que nos convoca, que es un tema siempre presente, que hace la rica tradición que tiene nuestro país en la materia. La Constitución del 1918 se separa la Iglesia del Estado. Valle de Ordóñez fue el gran impulsor de esa secularización. Claro. Y bueno, y a partir de ahí el Uruguay ha tenido una educación laica y ha tenido un Estado neutral frente al fenómeno religioso. Claro. Pues muchas veces la gente confunde, ¿no? Cuando se reivindica la laicidad, se interpreta que se está atacando la religión, y no hay nada de eso. La laicidad supone la neutralidad frente al fenómeno religioso, claro, que es en definitiva lo que tiene que ocurrir en nuestras aulas, lo que tiene que ocurrir en nuestro Estado. Nosotros le agregamos una percepción de la laicidad absolutamente novedosa, que de hecho si la estudiamos en otros países no existe, que es lo que se puede denominar la laicidad republicana, ¿no? Que no es solo lo religioso, sino también lo político partidario. Claro. Entonces, la Constitución incorpora ese artículo 58 que ha estado tanto en debate en estos últimos tiempos, vinculados a la prohibición de realizar proselitismo político. De modo que esas son las dos grandes vertientes de la laicidad, que cada tanto son o pretenden ser violentadas, ¿no? En el terreno religioso observamos cómo cada tanto aparecen actores que hablan de los valores y la necesidad de que la educación pública transmita valores religiosos, o un hecho que realmente a mí me llamó la atención, que no tiene nada que ver con lo educativo, pero que es un jerarca del Estado Vaticano, ¿no? Que le transmite a nuestro embajador, al embajador uruguayo, está en búsqueda del jueves pasado, de que el Vaticano expresa su preocupación por algunas leyes que se han aprobado en el país, el aborto, el matrimonio igualitario, absolutamente inaceptable, ¿no? Pero digamos, siempre está presente también
la violación de la laicidad desde esa perspectiva. Y bueno, y es un gran tema. Esta semana presentamos el proyecto de la creación del Consejo de la Laicidad, ¿no? Como órgano superior del Estado para entender en todos estos temas vinculados a los asuntos de la laicidad, que creemos que puede ser una buena iniciativa, que es una idea no propia, sino que es una idea de Manuel Florisilva, el ex senador, Sí. Formó parte del programa de nuestro partido en 2014. Pedro Bordaberry hizo una propuesta en el periodo pasado, no se trató, bueno, nosotros lo presentamos además en el marco del Día de la Laicidad, que fue el pasado viernes, ¿no? El natalicio de José Pedro Varela. Sí, recuerdo Vamos que a lo ver qué conversamos. suerte tiene. Recuerdo que lo conversamos, Felipe, este tema, y es un tema que me parece importante. ¿Cómo está este tema del Consejo de la Laicidad? Bueno, ese consejo sería, digamos, un órgano independiente dentro del Estado. Nosotros lo pensamos como una persona pública no estatal. Funcionaría con funcionarios públicos redistribuidos, ¿no? Pues la primera crítica que se le hizo a la idea, bueno, están creando más burocracia, más gasto. La idea es hacerlo con funcionarios de otras dependencias del Estado que pasen a integrarse a la estructura, digamos, administrativa del Consejo en régimen de pase en comisión. Pero estamos hablando de una estructura administrativa muy pequeña, ¿no? Claro. Y los integrantes del Consejo, que se reuniría ordinariamente una vez al mes, bueno, cobrarían una dieta por la sesión, no tendrían un sueldo ni nada de eso. Claro, De modo que le es hacer una estructura muy austera, ateniéndonos a los tiempos que vive el país, en donde obviamente hay enormes restricciones desde el punto de vista del gasto. Claro. Pero lo importante son los cometidos del Consejo. Bueno, el Consejo puede entender, en primer lugar, en todo lo que refiere a promover los valores laicos, que me parece que es algo muy importante, en todos los terrenos, no solo en el terreno educativo, sino en el Estado en general. Si te parece, Felipe, si te parece, una vez que nos expliques esta función, volver al tema de la laicidad. Me gustaría que la gente entendiera exactamente qué importancia tiene hablar de laicidad. Y yo te haría un planteo inicial, a ver qué te parece, como para bajar a tierra el tema, de pronto, porque hay gente que a uno le parece que no, y pueden estar confundidos o no entienden exactamente de qué hablamos cuando se habla del principio de la laicidad. Que bien lo expresaste tú cuando hablaste de la neutralidad que el Estado plantea, como por ejemplo como ejecutor y legislador de planes educativos, por ejemplo. Y tocaste para mí 3 dimensiones que son muy importantes, y creo que esas 3 dimensiones son las que están en juego en esta reforma, que es la formación docente, la formación de los alumnos y también el principio de la laicidad. Y creo que el principio de la laicidad es como el eje motor, ¿no? Es el epicentro sobre el cual orbita la formación docente y la formación de los alumnos. Lo que yo intenté dar como introducción a esta nota. Yo la definiría así, definiría la laicidad como el rol que el Estado tiene de proponer, en materia educativa, hablando estrictamente, proponer un sistema educativo muy universal, digamos, sin emitir opinión como Estado, opinión valorativa respecto a religiones y respecto a ideologías políticas. ¿Sería correcto eso bajado a tierra así? El Estado no nos emite opinión valorativa. Exacto, eso se traduce en la neutralidad. Claro. No, el Estado no interviene en la formación de esas conciencias que están en una etapa de formación, que son las de los jóvenes, las de los adolescentes. Claro. Y no solo que el Estado no interviene, sino que el Estado brega porque nadie intervenga. Claro. Me parece que desde esa perspectiva vinculada a la educación es fundamental. Seguro. Por eso todos los días tenemos que dar la batalla, tenemos que levantar la voz cuando hay intenciones de influir debidamente en la conciencia de los muchachos. Claro. Que lamentablemente lo vemos mucho en educación secundaria. En el periodo pasado, además, hubieron infinidad de denuncias, seguramente empiecen a salir a la luz, que lamentablemente las autoridades de la educación de la época de secundaria,
bueno, miraron para el costado, hicieron la vista gorda. Claro, Actuaron con complicidad frente a los que violentan la laicidad. claro. ¿Y cuál es el problema que tenemos aquí, Rubén? Vamos a hablar claramente. Sí, Hay un elenco importante, minoritario pero importante, muy proactivo. de docentes, Ujú, es muy activo en la militancia, que no creen en la laicidad. claro, Entonces, estamos hablando de cosas diferentes. Claro. No creen, no creen en la necesidad de que el Estado no intervenga en determinadas cosas. Creen que la educación tiene que ser una polea de transmisión de valoraciones ideológicas, políticas. A ver, creen en Gramsci, ¿no? Claro, exacto. Yo lo vengo tratando en Entonces, el tema de en una columna que he titulado Occidente en Jaque, y estoy desarrollando dentro de mis posibilidades un poco la historicidad, pero también los postulados de una hegemonía cultural de izquierda que proviene de esa teoría de Gramsci, como tú decís, y que está muy fuertemente enraizada en el Foro de San Pablo, del cual forman parte los partidos políticos de izquierda, ni que hablar del Frente Amplio, que es un partido protagonista de ese Foro de San Pablo, ¿no? Y eso, como tú decís, colide, es antagónico respecto a estos principios de laicidad, porque ellos buscan esa trazabilidad de una educación ideológica, ¿no? Pero lo que habla todo es que no se puede tener un debate sincero, Claro, con honestidad intelectual. claro, Porque ellos dicen defender esos principios, pero es como tú decís, si tú crees en las ideas de Gramsci, ¿no? De que hay que procurar infiltrarse en las organizaciones, en la educación, copar todo para transmitir sí, ideológicamente, para bajar línea, para captar adeptos, claro, no crees en la laicidad. Entonces, yo creo que podríamos tener un debate mucho más sincero si partiéramos de eso, ¿no? Decir, mire, nosotros no creemos en esto, bueno, está. Pero ellos niegan, niegan esa forma de pensar, sí. pero que queda evidenciado. Sí, en las actitudes que tiene ese grupo docente, como tú decís, que forman parte de esa militancia, de una izquierda más radicalizada, pero también esa laicidad no solo es violentada respecto a la actitud que los docentes toman en relación a sus alumnos, sino en los planes educativos. Yo he escuchado docentes, he escuchado pedagogos que realmente se ven alarmados por los planes, por ejemplo, en historia, ¿no? Versiones de la historia que son muy sesgadas, muy ideologizadas, ¿no? Y ni que hablar los planes también de estudios de filosofía que también van sesgándose hacia líneas filosóficas de pensadores de esta línea hegemónica, precisamente. Ahí está el gran problema que seguramente ustedes van a tener que lo estarán, por supuesto, me doy cuenta, están visualizándolo, y instalar un sistema educativo que no sea permeable a eso, ¿no? Bueno, totalmente. Por eso el enfrentamiento en gran medida de los sindicatos, fundamentalmente los de secundaria, con las nuevas autoridades de la educación, Claro, que han venido a defender el principio de la laicidad. claro. Entonces, se les acabó la fiesta, ¿no? Sí. Que tuvieron durante 15 años, Sí, donde las autoridades miraban para el costado, sí, pues muchas de las autoridades integraban esas organizaciones también. Bueno, no, acá se vino a cumplir el principio de la laicidad, y por eso las reacciones cuando ocurre lo de los sumarios de San José y otras cosas, ¿no? exacto. Y Pero yo bueno, recuerdo que tú nos decías en la nota anterior algo muy importante, que es, se escucha a este tipo de personas siempre discutir, hablar, reivindicar situaciones de poder, ¿no? Situaciones sean presupuestales, o sea ahora lo que pasó, que también le quitaron una cuota de poder importante con esta reforma que le dice, no, ustedes van a tener voz pero no voto, no van a cogobernar la educación, por ejemplo, en secundaria. Y eso también, ¿no?, ha puesto muy rabiosa a ese sector que ha perdido ese terreno de poder, digamos. Pues no se les cae una idea, no hacen un aporte para mejorar la educación. Claro. Toda la discusión gira en torno al poder, eso es así. Sí, claro. Felipe, la verdad que es un tema que, esto da para seguir hablando, y puntualmente sobre distintos aspectos, ¿no? Y seguramente tú vas a traernos novedades de cómo está transitando esta reforma educativa. Ahí está este gran tema que es el Consejo de la Laicidad. La pregunta que te haría, la del estribo, sería, ¿y qué quórum hay? ¿Cómo ves a los legisladores en este tema del Consejo de la Laicidad? ¿Hay cierto consenso? ¿Se puede articular? ¿Hay buen clima para llevar adelante este tipo de institución? Bueno, nosotros el proyecto lo presentamos el viernes,
recibió, por supuesto, el respaldo de la bancada del Partido Colorado. Vamos a ver qué suerte tenemos con el resto de los partidos. A mí me parece que es un eslabón fundamental en todo este proceso, en todo este camino de reivindicación de los valores laicos. Bueno, vamos a procurar convencer al resto de los partidos para que esta instancia se pueda generar, ¿no? Seguro. Sí, si Dios quiere se va a dar. Sí, y si no, llegar a algo intermedio por lo menos, pero seguramente que sí. Vamos a volver a ese tema, si te parece, Felipe. Incluso está interesante lo que tú planteas, que no es agregar empleados públicos, es pasar o en pase a comisión, con una dieta, que después estaría bueno que nos explicaras cómo sería eso según el proyecto, pero no es agregar más burocracia, ¿no? Exacto. Esa es un poco la idea. Felipe, muchísimas gracias por esta nota. Un placer como siempre, Rubén. Buena jornada. Contigo y la audiencia. Gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Chau. El diputado Felipe Schipani con nosotros, integrando la Comisión de Educación y Cultura, y bueno, con él estamos desarrollando este tema que es de vital importancia para nuestro país. Esa mentada reforma educativa considerada necesaria de parte de la coalición y que fue propuesta de campaña electoral y que está llevando adelante a través, por ejemplo, del director de CODICEM, que es el doctor Robert Silva, pero también en las etapas parlamentarias, es decir, establecer una legislación de reforma educativa que se está llevando a cabo en esta comisión dentro de la Cámara de Representantes, que será luego, elevada como proyecto de ley ante la Cámara de Representantes, que luego elevará a la Cámara de Senadores. Ese es el mecanismo legislativo del país, y luego se le eleva al Poder Ejecutivo, que podrá hacer sus observaciones, pueden ser parciales o totales, y hay todo un procedimiento legislativo para que esto salga adelante y tengamos una nueva norma en materia de educación. Y tiene que ver con estos principios, ¿no? Tiene que ver con restablecer con fuerza institucional el principio de la laicidad, la formación docente y la formación, por supuesto, de los alumnos como el resultado final que se persigue con un sistema educativo. Quédate ahí, que vamos a conversar con el doctor Edison González Lapeire, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor de Derecho Internacional, sobre un tema que se nos viene, que tiene que ver con una hidrovía y con una ruta nueva que puede evitar al puerto de Montevideo desde Buenos Aires y que plantea una lucha de puertos nuevamente para con nuestro puerto de Montevideo. Así que es un tema muy delicado, tiene muchas aristas técnicas. El doctor me planteó hacer un breve repaso histórico de esa lucha de puertos. Hay distintas etapas, está la lucha de puertos a nivel de la historia política, desde la época del virreinato, pero también hay toda una historia, pero muy, muy rica, muy nutrida, muy llena de detalle, que tiene que ver con la historia de nuestros tratados bilaterales y trilaterales, es decir, con Argentina y con Brasil, Argentina y Uruguay. Vamos a conversar con el doctor Lapeire acerca de este tema. Quédate ahí. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia, por una formación de ciudadanía en democracia. www.libertas.uy. Hay cosas que ya sabíamos de antes, como que lavarte las manos más y mejor te protege de los gérmenes, o que si necesitas